Estoy iniciando la grabación. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Vamos ampliando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ronald? Buenos días. Muy buenos días. Bien, a nuestro lado ya las hojitas en blanco, el cuadernito para tomar los apuntes pertinentes acerca de la explicación de la clase. ¿Está bien? Muy bien. El día de hoy vamos a hacer Filosofía Antigua 2 con el periodo helenístico romano y la filosofía del pensamiento medieval o cristiano. El periodo helenístico romano, vamos a ver que abarca del siglo III a.C. al siglo III después de Jesucristo. ¿Ya? En este periodo, Grecia experimentó transformaciones bastante radicales, ya sean culturales, sociales y a la vez políticas. ¿Sí? ¿Qué tal, cielo? Muy buenos días. Teresita, ¿qué tal? Muy buenos días. En tal sentido, la cultura griega en su conjunto se extendió por todos los territorios conquistados por Alejandro Magno, ¿no? Asimilando así una serie de elementos culturales, ¿no?, de los territorios conquistados, ¿correcto? En este contexto de crisis, las ciudades griegas fueron perdiendo paulatinamente esa autonomía política y fueron integradas en organizaciones mucho más extensas, ¿ya? De esta manera, surgen así escuelas filosóficas que buscaban proporcionar consuelo al hombre y reflexionar acerca de la felicidad, ¿ya? Entonces sucede que en este caso, los aristócratas, los nobles y algunos metecos que podían decidir por sus ciudades, hablando todo estas normas de comportamiento legales y éticas para los ciudadanos de una polis, ahora ya no, porque como eran conquistados, venía de otro lado, venía de otra ciudad, ¿no? Los mandatos, ¿no? Y algo muy interesante es que Atenas había perdido completamente la hegemonía. ¿Está bien? Entonces, los sabios comenzaron a replegarse, a cuidarse, eh, algo así como queriendo defenderse de esas influencias, ¿no? Ya que esta propuesta del periodo helenístico romano sería la primera gran globalización en el mundo, ¿no? Sobre todo en el mundo que conocemos, en el mundo occidental, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta todo este precedente, ¿no? Donde hay, pues, como se dice, pérdida, ¿no? De la hegemonía de las ciudades griegas, ¿no? Comenzó esto a generarse, pues, un decaimiento, ¿no? Todo un, todo un descalabro, digamos así, político, económico, y entonces se genera esta crisis, ¿no? Crisis que los mismos sabios quisieron, pues, contrarrestar a esto, generando así reuniones que en sí establecían en ellos un cuidado de sí y que aspiraban a la ataraxia, que viene a ser la imperturbabilidad del alma, y también aspiraban a la autarquía, ¿no? Al autogobierno, ¿ya? Todo ello estaba dirigido a una consolidación de una moral, de una ética que permitiera todo esto, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, entonces, veamos, ¿no? Cielo, ¿qué tal? Muy buenos días. Característico romano. El periodo exclusivamente helenístico abarca desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. de Jesucristo y culmina con los suicidios de Cleopatra y Marco Antonio luego de perder la batalla de Accio en el año 30 a.C. Este periodo exclusivamente helenístico. Las polis griegas pierden su independencia y Atenas su hegemonía comercial, política y cultural. Surgen así monarquías helenísticas en Egipto, Siria, Macedonia y Pérgamo.
Por la inestabilidad política de la época y la acentuación de las diferencias entre clases sociales, ¿no? La seguridad personal, separación entre hombre y ciudadano, ética y política, de esta manera la felicidad individual es la aspiración que se persigue, ser feliz, ¿no? Entonces, la eudemonía, este es muy conocido como la eudemonía, ¿ya? ¿Correcto? Aquí cambia el concepto de hombre por una ética de carácter naturalista y cosmopolita e individual, ¿no? Abarcar y alcanzar la autosuficiencia, autonomía, que antes solo se reconocía a la ciudad, ¿no? Entonces el hombre aspira, ¿no?, a tener una autosuficiencia, autonomía. Esto es la autarquía. Y también aspira a la felicidad, a la eudemonía. El interés entonces estaba, como le decía, ¿no?, en la eudemonía, es decir, alcanzar la felicidad individual, y también, no te olvides, en ataraxia, en la tranquilidad del alma, ¿no? Todo ello me permitía tener un autogobierno, está bien, una autonomía, y de esta manera cobijarse de toda esa desestabilización que se experimentaba en las ciudades griegas. Fue así que aparecen las famosas escuelas del cinismo, del epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo. Todas estas son helenísticas, ¿no? Y ya después, ya el platonismo y el eclecticismo son ya correspondientes al arte romano, ¿sí? Que abarcó hasta el siglo III, ¿no? Y de ahí hay una especie de un adormecimiento, porque ya son los seguidores de lo que es el neoplatonismo, ¿no? Con los discípulos del señor Plotino, ¿no? Como uno de ellos Porfirio, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? ¿Correcto? Y entonces hubo una especie de silencio hasta el siglo V, donde ya hablaríamos de la época medieval, ¿ya? Bien, a una pregunta acerca de esta diapositiva, estimados jóvenes. ¿Todo bien? ¿No? Bien, entonces es así, ¿no? Donde se tiene en cuenta cómo se inicia este periodo helenístico romano, ¿no? Y vemos pues que existe a bien la búsqueda de dos aspectos fundamentales, ¿no? Encontrar la felicidad individual, está bien, alcanzar esa felicidad individual, ¿no? Y también la ataraxia, la tranquilidad del alma. Todo ello me va a permitir generarme la autonomía, ¿sí? La autosuficiencia, ¿no? Y así cobijarse de todo aquello que en sí venía conglomerado, sujeto a esta globalización de ese entonces, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? De esa manera se podían defender, ¿no? ¿Ya? En este caso, los sabios de la época, ¿ya? El cinismo, el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo es básicamente helenístico, ¿no? Ya luego el eclecticismo, el neoplatonismo corresponde a la parte romana, ¿no? ¿Ya? Y de ahí hay una especie de adormecimiento, ¿no? Hasta el siglo V, que por ahí viene con mucha presencia, ¿no? En este caso, la propuesta del señor San Agustín con la Edad Media, ¿ya? ¿Correcto? Cosmopolita implica de que ya no es la ciudad la que en sí establece todo, ¿no? Tú, ustedes deben recordar que se hablaba, pues, ¿no?, de Empédocle y de Agrigento, ¿no? Anaxágora de Clazomeno, o sea, la ciudad era importante para ellos, ¿no? ¿Correcto? Y carambas, antes del siglo III, Atenas, pues, comenzó a ganar cualquier cantidad de prestigio, ¿no? Cuando en las guerras médicas, ¿no?, se vence a los persas con la hegemonía de Atenas al frente, con el liderazgo de Atenas. Eso le dio fuerza, consolidación económica, política, ¿no? ¿Está bien? Todo hablando del siglo V, ¿no? ¿Está bien? Ya después comienza a decaer, ¿no? Y justo en esta época, ¿no?, del siglo III ya decae. Entonces ya en sí se veía que no era la ciudad, ¿no? Eran las ciudades, ¿no?,
¿Está bien? Alejandría gana fuerza, y todos esos detalles hacen de que el hombre se entienda como un hombre del mundo, ya no el hombre de una ciudad, sino el hombre del mundo, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? En la cual se debe establecer una apertura entre todos, ¿no? Ya no solamente la exclusividad de una ciudad, sino de ciudades diversas. Ese es el cosmopolita, ¿no? Entonces, esto permitía que llegando de una ciudad a otra ciudad, se establecía así bien el conocimiento acerca de algo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Eso implica cosmopolita, ¿no? El hombre del mundo, entonces ya tenía la oportunidad de alcanzar nuevos conocimientos, ¿no? Así tenemos al cinismo, ¿no? Ahí tenemos el cinismo, ¿correcto? ¿Ya? Esto fue fundado por Antístenes, ¿ya? Discípulo de Sócrates, ¿sí? Pero un gran representante fue su discípulo Diógenes de Sinope, ¿no? ¿Ya? Del 412 a 323. El civismo sostiene que se debe vivir de acuerdo a la naturaleza. ¿Por qué? Porque esta no exige nada artificial, ¿no? ¿Está bien? Nada artificial, ¿correcto? ¿Ya? El término cínico, ¿ya? Viene de la palabra griega kinos, ¿ya? Que implica perro, significa perro, ¿no? ¿Está bien? Porque dice que se reunían en una plaza donde habían muchos de estos perritos, ¿ya? Incluso tú puedes darte cuenta ahí de la estatua de Diógenes de Sinope, ¿no? Y ahí está un perrito, ¿no? ¿Por qué? Porque kinos implica, pues, como te he dicho, perro, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Aquí te lo voy a colocar en el chat, ¿sí? Para que lo tengas y no pasa nada, ¿no? ¿Ya? Ahí está, kinos perro, ¿ya? Y de ahí sería la palabra de los cínicos o el cinismo, ¿no? Entonces, Diógenes vivía en la indigencia por convicción, ¿ya? No por no tener. ¿Está bien? ¿Correcto? Él en sí vivía así como indigente, ¿ya? Pero lo hacía por convicción, ¿ya? No por el hecho de que no tenía, era una elección que él había tomado, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? Para vivir bien, para vivir en ataraxia, ¿ya? En ataraxia, ¿correcto? En ataraxia, ¿correcto? ¿Ya? En ataraxia. ¿Ataraxia qué significa, profesor? ¿No? Y bueno, ya te he dicho, viene a ser la imperturbabilidad del alma, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? La imperturbabilidad del alma, ¿ya? Del alma. Imperturbabilidad del alma. Ahí está en el chat, ¿ya? Ataraxia es la imperturbabilidad del alma, ¿ya? Vivir bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque así vivía alejado de lo material, del poder, de propiedades, de posesiones, ¿ya? ¿Está bien? Las teorías y las normas morales políticas, ojo, las teorías y las normas morales políticas solo son convenciones hechas por el hombre y que lo desnaturalizan, ¿no? Entonces, toda propuesta normativa es una propuesta artificial y en sí denaturaliza lo que en sí el hombre, ¿no? Es, ¿correcto? Entonces, estos hechos artificiales no eran buenos tenerlo muy en cuenta. Por ello rompen con todo convencionalismo social, ¿ya? Considera que el sabio no necesita de convenciones sociales, de acuerdos sociales, de normas que rigen las conductas. Ellos las rechazan, ¿ya? ¿Está bien? Razón por la cual ellos también se desentienden de las posesiones materiales, del dominio social, político, religioso, comunicativo, ¿ya? Hay que vivir sin las metas que la sociedad impone, ¿sí? ¿Ya? Está bien, no tener nada programado, no tener una agenda ahí de las actividades a realizar, ¿sí? ¿Correcto? El señor Diógenes, pues, tenía esa característica, ¿ya? Y en sí,
Esto determinaba pues de que el hombre debería pues de asumir los deseos de sus sentidos y de su intelecto, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, esto lo podrá hacer siempre y cuando sea libre, ¿no? Sin someterse a la presión de la sociedad, ¿correcto? Eso es lo que en sí entendía, ¿no? El cinismo, el gran Diógenes y también sus seguidores, como Crates, uno de sus discípulos. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Cuáles eran sus virtudes, profesor? Bueno, en general tenemos que citar tres, ¿no? Entre sus virtudes: la adáfora, parresía y anaideia, ¿no? La adáfora es indiferencia a las posesiones, no tener nada, ¿no? Correcto. Por ejemplo, el gran Diógenes, hay una representación, ¿no? En la cual a él vivía un tonel, ¿no? Así, ¿no es cierto? ¿Está bien? Donde sorprendía a la noche, podía estar tranquilamente. Él paraba con una especie así de una manta enrollada donde le daba por dormir, bueno, lo hacía, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Él era así, una persona de esas características, ¿ya? El Señor, Diógenes y todos sus discípulos tenían esas características, ¿no? Tal así que Crates, uno de sus discípulos, él deja sus posesiones y Crates era adinerado, tenía muchos, muchas propiedades, ¿no? Alhajas, dinero, él lo dejó, ¿no? Correcto, tenía que haber una indiferencia en las posesiones, ¿no? La parresía es la libertad de palabra, ¿no? O sea, si tú mencionas algo, si tú dices algo es porque así piensas, ¿sí? Y tú no tienes por qué cuidar de decir lo que tú piensas porque eres libre de hacerlo, ¿sí? Y la idea, libertad de acción, ¿no? Tú no estás sujeto a ninguna norma, sino a tu propia voluntad, a tu propia decisión, a tu propio criterio, a tu propia libertad, por último, ¿ya? Este es el cinismo, este es el cinismo, ¿ya? ¿Alguna preguntita acerca de el cinismo, por favor? ¿Correcto? ¿Sí? ¿No hay nada? ¿No? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces sigamos, ¿no? Sigamos. ¿Ya? Se dice que este, el, hay un escritor antiguo, Diógenes de Laercio, es tocayo de Diógenes de Sinope, ¿no? Que tiene un libro donde él habla de la vida de los antiguos filósofos y hay un argumento número 32, ¿no? Donde cita un episodio en la cual Alejandro Magno llega al lugar donde estaba Diógenes Sinope y pregunta por él, ¿no? Y le encuentra, ¿no? Lo que más gustaba a Diógenes era ver al sol, ¿no? Ver al sol, ¿correcto? Entonces cuando llega el señor Alejandro Magno, se acerca sobre él y caramba, él no se inmuta, ¿no? Entonces Alejandro Magno se presenta y le dice, pídeme lo que quieras, tú pídeme lo que quieras. En ese entonces, pues, Alejandro Magno prácticamente era dueño de ese mundo antiguo, ¿no? Entonces Diógenes le dice, bueno, lo único que te pido es que por favor te retires, ¿no? Porque me evitas ver el sol, ¿no? Lo que hizo Alejandro Magno fue retirarse nada más, ¿no? Sus soldados se reían, ¿no? Pero es que no entendían lo que en sí Diógenes estaba diciendo, ¿no? Él apreciaba la naturaleza, ¿no? Él apreciaba esos momentos, ¿no? ¿Correcto? Y caramba, si hubiera sido otro, bueno, Alejandro Magno le quitaba la cabeza, ¿no? ¿Está bien? Pero no, ¿no? Se dio a ello, ¿no? Fue así que dijo, si yo volviera a nacer, ¿no? Me gustaría ser el mismo Alejandro Magno. Y si no fuera así, quisiera ser como Diógenes de Sinope, ¿no? Eso era lo que dijo Alejandro Magno, ¿no? Había un respeto bastante, ¿ya? Muy bien. Bueno, sigamos entonces, ¿no? Cinismo cínico es lo mismo. Bien, el epicureísmo, ¿no? El epicureísmo. Vamos a ver lo que corresponde a el epicureísmo. Con Epicuro de Samos, el año 341-270, ¿sí? ¿Ya? Epicuro en sí se sustenta
en la propuesta materialista de Demócrito, ¿ya? Correcto, no te olvides que Demócrito consideraba que todo está constituido por átomos, ¿no? Y que el hombre, por ejemplo, tiene estos pequeños elementos indivisibles, ¿no? Que son de diferente forma y tienen diferentes posturas, y que incluso el hombre puede estar constituido de átomo de cuerpo y átomo de alma, ¿no? Fue el primer filósofo materialista, Demócrito, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, el señor Epicuro se basa, pues, en la concepción materialista de Demócrito, ¿ya? ¿Correcto? Bien. A su filosofía del epicureísmo se le llama la filosofía del jardín, quepos, ¿no? Jardín, quepos, ¿ya? Considero que la filosofía es la medicina del cuerpo, ya que genera bienestar al cuerpo humano, porque solo existe una existencia, es única y hay que vivirla placenteramente. ¿Está bien? Miren, razón por la cual, pues, ahí se puede ver, ¿no? La influencia materialista de Demócrito, ¿no? ¿Está bien? Hay una sola vida que es esta. Por lo tanto, se merece vivirla placenteramente, ¿ya? ¿Está bien? Y que la filosofía viene a ser la medicina para el hombre, la medicina para el cuerpo. ¿Está bien? ¿Correcto? Ahora, Epicuro vivía muy cerca a la Academia de Platón por 40 años, ¿sí? Él estaba rodeado de huertos, ¿no? Él es como una especie así de chamán, ¿no? ¿Ya? De herbolario, algo así, ¿no es cierto? El gran Epicuro, ¿ya? Y él da a conocer, a bien, decir que la realidad es cognoscible por la inteligencia humana, donde hay felicidad y ahí tiene que haber carencia de dolor y perturbación. Y solo le es posible la necesidad de sí mismo y no se hace falta nada, ya que el hombre es perfectamente autárquico. O sea, el hombre no necesita de nada, salvo de sí mismo. Y es autárquico porque él es autosuficiente, se puede gobernar, ¿no? Está bien, se puede conducir, ¿ya? Y que la inteligencia le va a permitir conocer en sí la realidad, ¿ya? ¿Está bien? Y la eudemonía, la felicidad, se va a alcanzar, ¿no? No experimentando dolor, no experimentando perturbación, sino experimentando placer, ¿ya? Él nos habla del tetrafármaco, ¿no? Él nos habla así del tetrafármaco, ¿ya? ¿Correcto? Del tetrafármaco, ¿sí? El tetrafármaco, tetra es 4, fármaco de medicina, ¿ya? Él señala que lo siguiente de estas 4 medicinas. La primera es que no hay que temer a la muerte. La segunda, no hay que temer a los dioses. La tercera, lo que es bueno es fácil de conseguir. Y la cuarta, lo que es terrible es fácil de soportar. A eso se llama el tetrafármaco, ¿no? Teniendo en cuenta estas verdades que él suponía, ¿ya? Entonces el alma va a permanecer tranquila. ¿Está bien? El hombre tiene alma y tiene cuerpo, correcto, pero son mortales, ¿no? Entonces, el alma va a experimentar tranquilidad, es decir, conseguirá alcanzar la ataraxia, ¿ya? ¿Está bien? Entonces se va a producir por sí mismo el placer. Entonces, encontrar esa tranquilidad, esa ataraxia en el hombre, ¿ya? Va a producir por sí mismo el placer, ¿ya? ¿Está bien? Y ese es el bien, lo que uno espera, ¿no? Entonces, si yo tengo a bien el cumplimiento de este tetrafármaco, alcanzaría la ataraxia. Eso implica generar el placer en mí, ¿ya? ¿Está bien? El placer es fácil y el dolor es superable. Solo hay que saber elegir bien los deseos que son naturales y necesarios. Satisfacerlos en la justa medida de las necesidades. El alma no es inmortal. ¿Ves? Correcto. Materialista. ¿Ves? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, si yo cumplo con estas 4 propuestas de tetrafármaco, ¿no es cierto? Voy a establecer nada menos que vivir tranquilo, vivir sano, ¿no? Por estas propuestas filosóficas. Y esto indicaría que es la medicina para uno, ¿no es cierto? Y eso hará que el alma alcance la propuesta ataráxica, o sea, no estar perturbado. Y si no está perturbado, se va a alejar de dolor y por sí mismo va a generar placer.
¿Está bien? De esa manera, uno puede vivir tranquilo y en paz. Las virtudes que nos habla el gran Epicuro, ¿no? La ponía y la ataraxia. Bueno, la ataraxia hacemos que es la tranquilidad del alma, y la ponía ausencia de dolor físico. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de esta diapositiva, estimados jóvenes? Todo lo que te estoy exponiendo en la diapositiva está ya colgado en el TIN. Repito, lo que tenemos que hacer nosotros como estudiantes es ir anotando la explicación. Me canso, dice el ganso. Siempre digo lo mismo y siempre veo que repite lo que uno tiene ahí en la diapositiva. Está ahí en el TIN. Bien, entonces de esa perspectiva, Epicuro nos expone, ¿no? En función de la búsqueda de placer en estado ataráxico, cumpliendo con el tetrafármaco. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces seguimos. ¿Alguna pregunta? Claro, como se estaba hablando, ¿no? Era el placer de los sentidos y también el placer intelectual. Claro, así es, Yasol. ¿Ya? ¿Está bien? En este caso, para Epicuro, los dos eran importantes. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien, Yasol. Seguimos entonces. A Zenón de Sitio. Zenón de Sitio, ¿no? Del año 336-264. ¿Ya? El estoicismo. ¿Ya? En la naturaleza hay un orden racional y divino, el logos. ¿Está bien? Divide su filosofía en lógica, en física y en ética. ¿No? Ahí está. Divide su filosofía en lógica, ¿no? En física y en ética. ¿Ya? En lógica, en sí, es que tratan el problema del conocimiento y sostienen que la mente humana es como una tabula rasa, ¿sí? Y que en sí, en ella va a haber nada menos que una imagen o una copia de la realidad, ¿no? Y determinará si será verdadero o será falso en la constatación de la misma. ¿Está bien? Así ven la parte de la lógica, no tanto como solamente como lógica formal, ¿no? Está bien, sino que más ha llegado a la parte del conocimiento, la parte nociológica, ¿ya? Que lo que tenemos en la mente es que viene en blanco, y más bien, cuando ya está en contacto con esta realidad, genera nada menos que una copia de ella, y ahí se constata si es verdadero o es falso, ¿ya? En la física, hace una identificación de lo real con lo corpóreo, ¿no? Dios, el alma, la palabra, el bien, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, todo lo que es el mundo tanto físico, ¿no? Con lo que en sí viene a ser con el aspecto metafísico, Dios, el alma, ¿no? El bien, ¿no? Ven si eso se ve en la realidad, ¿ya? Y la ética es alcanzar la felicidad viviendo según la naturaleza, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Viviendo según la naturaleza, ¿correcto? Esto es en sí la filosofía de los estoicistas, ¿ya? En lógica, en física y en ética. La representación del mundo surge de la impresión sensorial que se depositan y se procesan como conocimiento en el alma, que es una tabla rasa. ¿Está bien? Entonces, así el conocimiento va a hacerse presente, ¿no? ¿Correcto? En el hombre, a través de representaciones. El alma es un cuerpo de clase especial, ¿ya? Le llaman neuma, que es unión de aire y fuego, que es razón o logos o divinidad, ¿no? Está bien. Y no hay que dedicarse al cuidado del cuerpo. O sea, Zenón era distinto de Epicuro. ¿Está bien? Él le da mayor valía a lo que viene a ser la propuesta anímica, la propuesta de la parte del alma en el hombre. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Y en tal sentido, entienden que hay que cuidar en sí al alma. ¿Está bien?
ella se va a alimentar de todo lo que llegue de su contexto, ¿no? El sabio es libre si identifica sus propios deseos con lo del destino, dominando sus pasiones. Entonces, aquí, ¿cómo yo puedo alcanzar el grado ataráxico? Si es que domino mis pasiones. O sea, yo no me voy a dejar embrollar, no me voy a dejar tomar en la iniciativa, no va a tener sobre mí autoridad los deseos, ¿sí? ¿Correcto? ¿Está claro? Las pasiones. No, no, hay que vivir con resignación y la mortificación del alma, cuidándola, para encontrar así la ataraxia a través de la sabiduría. Entonces, la sabiduría, ese conocer de mí mismo, ¿no? En cuanto a dominar mis pasiones, va a permitir que yo esté en grado ataráxico, y me va a permitir que yo entienda que debo de resignarme, ¿no? ¿Está bien? En cuanto a mi propuesta de considerar, ¿a bien? ¿No? Esa identificación en la cual no hay a bien un destino prefijado, determinado, ¿ya? Entonces, de esta manera, voy a ver que lo que yo hago está en afín a mi destino, ¿está bien? Y tiene afinidad a mi destino, ¿no? Entonces, el hombre tendría que resignarse y adoptar una actitud de aceptar así su destino. No debe cambiar el rumbo de él. Entonces, para que no cambie el rumbo de él, porque de esa manera vas a alcanzar el grado ataráxico, esa imperturbabilidad del alma, simplemente no asume dominando en todas tus actitudes, en todas tus acciones, dominando las pasiones, ¿no? Eso hará que tú aprendas a vivir con resignación, ¿no? ¿Está bien? Y te ayudará para ser ataráxico. Y por ende, ¿no? Vas a encontrar a bien una resignación. Eso es en sí la felicidad. Eso es en sí la felicidad. ¿Está bien? ¿Correcto? Y ya. Ahora, para que eso suceda, tienes que vivir de acuerdo a la razón, de acuerdo a la sabiduría. ¿Está bien? Por eso es que la vida virtuosa se va a alcanzar si es conducida por la razón, si es desarrollada en un cauce de sabiduría. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es lo que va a permitir que uno encuentre la resignación, pueda dominar las pasiones, ¿ya? Porque esta va a perturbar el alma, pues. La idea es perturbar el alma, llegar al plano ataráxico para alcanzar la resignación, ¿no? Ya que tú dominas las pasiones, ¿ya? Así el sabio es libre si se identifica su propio deseo con lo del destino. O sea, no tienes por qué cambiar el destino, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? El señor Zenón de Sitio no era pues en sí griego, él era chipriota, ¿correcto? Él era chipriota, ¿ya? Y carambas, él era una persona de negocio, ¿sí? Era una persona de negocio, tenía a bien esto de llegar a una ciudad y poner una carpa pues de productos, ¿no? Y ahí vendía, está bien, él ahí vendía, ¿no? ¿Correcto? Es así como una especie de empresario, ¿no? Está bien, pero sufrió una desgracia en el sentido de que perdió su fortuna, y se dice que en una embarcación, ¿no? Se hundió lo que traía y bueno, perdió, y entonces se estableció en Atenas, ¿no? Está bien, siendo chipriota, y él filosofaba cerca del ágora de Atenas, ¿ya? Y cerca de grandes edificaciones. Y el sol, el viento, ¿no? Entonces, para poder protegerse, filosofaba debajo de los grandes pórticos, de las grandes puertas, ¿ya? Y en griego, la palabra estoa, ¿ya? La palabra estoa es significado a esto, a puerta, ¿no? A puerta, ¿ya? Puerta. Entonces, de ahí viene que como ellos paraban debajo de esos pórticos, de esas puertas, de ahí vienen pues los estoicistas, ¿no? De ahí viene eso, ¿no? Estoicistas.
¿correcto? ¿Ya? Entonces ya vemos que de tener el alma imperturbada es simplemente dejándose llevar por la razón y la sabiduría que me permitirá controlar mis pasiones, ¿está bien? Y soportar, ¿no?, con resignación el destino que a mí me genere este vivir. Esto hace que uno viva tranquilo, ¿está bien? Por eso es que es total y completamente diferente de la propuesta de Epicuro, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las virtudes que sigue Zenón de Sitio, ¿no? La apatía, ausencia de pasiones, o sea, el control, el dominio, ¿no? Y el cosmopolitismo, unión colectiva con los hombres, ¿no? Era chipriota, iba a otras ciudades a vender, y después, ¿no?, caló en Atenas, ¿no? Entonces así era, pues, así era, ¿ya? Muy bien, ¿a una pregunta acerca del estoicismo? ¿Sí? Claro, entendido el orden natural es el destino que en sí ya tenemos predeterminado, ¿no? Así es, Ángel. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, no. Entonces seguimos. Muy bien. Muy bien. Entonces seguimos, ¿no? La conclusión que llega a Zenón es que ya tenemos un destino marcado, ¿no? Eh, Como una propuesta en la cual es el camino que tenemos que seguir. Entonces, no tenemos por qué salirnos de ese cauce, ¿correcto? ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que nuestro cuerpo nos pide, nos pide satisfacer deseos, ¿está bien? ¿Correcto? Y entonces nos aleja de lo que es la parte anímica, la parte del alma. Entonces, para que esta alma no se sienta perturbado por esas exigencias, este deseo, debe dedicarse a la sabiduría, debe dedicarse al ejercicio de la razón. Eso hará que alcance la ataraxia, la imperturbabilidad. ¿Está bien? ¿Cómo? Dominando las pasiones. Y ella soy dominando las pasiones. Entonces, mi razón, mi sabiduría, me va a alimentar a mi alma para que yo pueda dominar a mi cuerpo de los placeres que exige. Entonces voy a vivir en esa imperturbabilidad, ¿correcto? ¿No? Y en la resignación de lo que destino depara a cada hombre. Entonces, no hay una preocupación de más. Aquí estoy alimentando al cuidado del alma, ¿correcto? Ante la exigencia de los placeres del cuerpo. Entonces tú alcanzas ese grado ataráxico, ese grado de tranquilidad. Y eso, en el fondo, establece la eudomanía, ¿no? La felicidad dentro de un cuadro moral, ¿no? De ser feliz. ¿Sí, Yasore? Eso es lo que en sí nos exige Zenón para entenderlo, ¿ya? Por ejemplo, lo que hace, pues, lo que hicieron mucho, ustedes deben saber que muchas propuestas estoicistas fueron asumidas por religiosos, ¿no? Por religiosos. ¿Está bien? Por ejemplo, tú sabes que según exigencia de un cumplimiento normativo religioso en la religión católica, es, por ejemplo, no a la gula, no a la gula, ¿no? Y te das cuenta que muchos santos católicos, cristianos, ¿no?, se sometían pues al ayuno, ¿no? Ahí está como la influencia estoicista en la fe. Bien, sigamos. El escepticismo. El escepticismo. Ahí está Pirrón de Elis, ¿sí? El escepticismo de Pirrón de Elis. ¿Ya? Muy bien. Año 360, 270, ¿no? Cuando uno habla de escepticismo está hablando de duda, ¿no? Duda, hay que dudar, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, es así que consideran que no es posible un conocimiento verdadero y universal. ¿Ya? ¿Está bien?
Ojo, no es posible un conocimiento verdadero y universal. ¿Ya? No es posible. Dice que las representaciones mentales son subjetivas. Es decir, todo es apariencia. Uh-huh. O sea, lo que capta mis sentidos solamente es una apariencia del mundo. Porque es un hecho que solamente son representaciones que tengo del mundo. Pero realmente en esencia es aquella cosa que está dando lo que el mundo es, ahí comienza la duda, ¿no? Las cosas son inmensurables, no se pueden medir, son indiferenciales, no se pueden diferenciar, son isomórficas porque son casi iguales todas, dinámicas, ¿no? Están siempre en movimiento, es decir, siempre está en una postura frente a otra, son indiscriminadas, ¿no? Sin verdades el hombre puede vivir feliz. Y si nos desligamos del hombre al que estamos unidos, seremos como Dios, impasibles y sin sensaciones, ¿no? Lo que está considerando aquí el escepticismo, ¿ya? Es que el hombre va a ser infeliz, ¿ya? Porque busca perturbarse y mortificándose a tratar de saber cómo saber que si las cosas están o no están al alcance de su conocimiento, si están o no están al alcance de sus posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos sostienen que en sí los sentidos, como también la razón, no pueden afirmar ni la verdad ni la falsedad de las cosas, ¿sí? De este modo, la actitud escéptica, ¿no? Debe ser a bien, ¿no? De abstención para emitir un juicio acerca del mundo, ¿no? Ellos consideraban que una buena postura de un sabio es el silencio. O sea, no emitas juicio alguno, ¿no? Abstente frente a ello, ¿no? Porque si tú evitas dar un juicio, vas camino a la ataraxia, vas camino a la imperturbabilidad de tu alma. Eso hará que tú, al estar tranquilo, alcances esa felicidad y no estés preocupado de decir si será verdadero o será falso aquello, si verdad es así o no es así. Entonces te paras perturbando, ¿no? Te paras distrayendo de ti mismo. Entonces evita esto, ¿no? Una mejor postura de un sabio es el silencio, ya es el epoyé, no emitas juicio. De esa manera alcanzarás un grado ataráxico, ¿no? Que te permitirá en sí alcanzar la felicidad, ¿no? La eudemonía, ¿sí? ¿Correcto? Esta es la propuesta que hacen en sí los escépticos como Pirrón de Elis, ¿no? Y un escepticismo hemos visto con Gorgia de Leontini, ¿no? Que dice que nada existe, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Sí? Es una propuesta así, ¿no? Y luego ya en un futuro se va a ver un escepticismo relativo con Descartes, ¿no? Bien, entonces esto es la síntesis. El escepticismo dice que los sentidos y la razón en sí pueden afirmar, no pueden revelar ni la verdad ni la falsedad de las cosas. ¿Sí? Correcto. Y un hombre se va a perturbar queriendo determinar nada menos si lo que supuestamente está sabiendo, ¿no? ¿Es así o no es así? ¿No? Si está en sus posibilidades conocer realmente cómo es o no está en sus posibilidades conocer realmente lo que es. Si estás en eso, te hace perturbar, ¿no? Mejor no emitas juicio. Las cosas que en sí para ti estás considerándolo así, así será y no emitas juicio. ¿Está bien? No tomes partido de algo. Evita eso. Maneja ese silencio. Eso hace que estés ataráxico y por ende alcanzarás la eudemonía, la felicidad. ¿Cuáles son sus virtudes, profesor?
El epoyé, lo que le decía, la suspensión del juicio. ¿Está bien? ¿Correcto? La fascia, no hablar de nada como algo cierto. ¿Sí? O sea, eh, no digas de algo como que en sí asumes una verdad. ¿Está bien? ¿Correcto? Y la dosaxia, ¿no? Es carecer de opiniones y preferencias. ¿Sí? O sea, no estás de acuerdo con algo, eso ya implica una preferencia, ¿no? Ya dar una opinión, eso implica una preferencia. ¿Sí? ¿Correcto? La dosaxia es carecer de opiniones y preferencias, por eso. No, no lo hagas, ¿ya? No lo hagas. ¿Correcto? Ahora, la afasia, no hablar de nada como algo cierto. O sea, si vas a hablar de algo, háblalo describiéndolo, pero no considerando que eso es verdad o eso es falso, ¿no? ¿Está bien? Y el epoye, si te caerías callado sería mejor. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, este escepticismo me está dando a mí a conocer lo siguiente. Los sentidos y la razón no nos afirman nada cierto ni nada falso. O sea, me está diciendo desconfía de ello. Dos, dos. Frente a eso, evitas que te estés perturbando, si es posible que para determinar si es una verdad o una falsedad, el mundo que me rodea, inclusive yo mismo. Tres, si evitas todo ello, vas a alcanzar un grado ataráxico en tu alma. Y cuatro, esto implicaría alcanzar la felicidad. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Está claro? Eso es lo que están pidiendo y exigiendo ellos. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay una serie de escepticismo que la teoría nociológica se ve, ¿no? Hay el escepticismo absoluto radical, el relativismo, el agnosticista, el metafísico, el solipsismo. Eso lo veremos cuando toquemos nociología. ¿Sí? ¿Está bien, Yasore? ¿Ya? Ahora, el escepticismo es una propuesta que da a conocer cómo alcanzar la ataraxia, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ya, es una versión que ellos defienden. Claro, ¿no? Diríamos, profe, se está contradiciendo, ¿no? Sí, pues, ¿no? Se estaría contradiciendo. ¿Está bien? Por eso ellos tratan, en la medida de lo posible, ¿no? Estar en silencio, tratan de, si dicen algo, lo están diciendo, pero sin decir que eso sería lo cierto, ¿no es cierto? ¿Correcto? Solo yo te lo digo, bien lo asumes o no lo asumes, eso es para ti, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ya? Y no te dicen, yo estoy de acuerdo con esto, no tomo una propuesta anti-adosaxia, no, tomo una propuesta adosaxia, solamente lo pronuncia, solamente lo dice. Allá el que lo quiere asumir o lo que quiere tomar. ¿Sí? Y ya, ese es el escepticismo. Y ya, estimada Cielo, ¿correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, claro, eso lo vamos a ver yo sobre, no te preocupes. ¿Ya? Los tipos de escepticismo dentro de la nociología. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Mismo, ¿sí? El protonismo corresponde a la propuesta de Plotino de Licópolis, ¿no? Del año 205 al año 270, ¿no? ¿Está bien? Como te puedes percatar, ya eso es después de Jesucristo, ¿no es cierto? Ya es después de Jesucristo, ¿no? Lo puedes ver ahí, ¿no es cierto? ¿Correcto? Correcto. Muy bien. ¿Cómo es esta propuesta del señor Plotino? ¿No? ¿Qué es lo que en sí busca? ¿Qué es lo que en sí trata de alcanzar? ¿No? Muy bien. Decimos lo siguiente, ¿no? En sí, el neoplatonismo lo que en sí quiere es apartarse de la vida terrenal
para reunirse con lo divino, ¿no? Y poder así contemplar hasta culminar en una trascendente unión mística. ¿Ya? ¿Correcto? Plotino, Plotino, ¿ya? En sí, él viajó a la India, ¿correcto? ¿Ya? Viajó a la India, estuvo por Persia también, por Persia, por la India, ¿ya? Y en Roma, en el año 244, ¿no? Establece ahí una escuela en Roma, ¿no? Adquiriendo gran prestigio, pues, ¿ya? Correcto. Eh, Plotino era una persona que hoy pudiéramos decir que en sí, caramba, era una persona muy autodisciplinada, ¿ya? Una persona que podríamos generar lo siguiente, podríamos decir que tenía un adecuado estilo de vida, ¿no? Porque tenía a bien autonomía y autocuidado en lo que ingería, en lo que hacía, ¿ya? Él redujo la comida y el sueño a lo indispensable, ¿sí? ¿Está bien? Era vegetariano. Se sabe de que nunca tuvo pareja, ¿ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Eh, sus, sus escritos en sí fueron celosamente cuidados y ordenados por Porfirio, uno de sus discípulos, ¿ya? Y Porfirio, pues, escribe, ¿no? Unos, en sí, unos libros, ¿no? Llamados las Eneadas, ¿no? Eneadas, ¿no? Eneadas, ¿ya? ¿Correcto? Eran un libro de 6 secciones, pero cada sección, ¿ya? En sí, de 9 partes, ¿no? De 9 partes. O sea, era un novenario, ¿no? De Eneadas, ¿no? Un novenario, ¿no? ¿Ya? Las Eneadas, ¿ya? Está bien, eso es lo que se tiene en cuenta, ¿ya? Entonces era en sí, seis, en sí, 6 secciones, ¿ya? De, que estaban determinados, ¿no? En, en nueve partes, ¿no? En 9 tratados. Ya te lo estoy escribiendo para que lo tengas ahí. ¿Ya? ¿No? Las Eneadas, ¿no? 6 secciones de 9 tratados cada uno. ¿Ya? Esto lo escribió pues Porfirio, su discípulo. ¿Ya? ¿Correcto? Para el neoplatonismo, la realidad última del universo era lo uno, ¿sí? Que era lo divino. Toda la realidad emana de lo uno. Ese uno es infinito, ese uno es perfecto, ese uno es primero, ese uno es divino, ese uno es inefable, ¿correcto? ¿Ya? Ese uno es incognoscible, ¿ya? De este uno emanan varios planos de la realidad, ¿ya? ¿Está bien? Emanan varios planos de la realidad, ¿no? Y el más elevado es el nous. Lo pongo ahí también, ¿ya? El más elevado es el nous, ¿ya? ¿Correcto? ¿Está bien? Y el nous es establecido así, ¿no? Entendido así como un alma universal, ¿ya? Es la que propone, ¿no? El señor. Entonces, para Plotino, todo viene de ese uno, ¿sí? ¿Ya? Todo viene de esa realidad última del universo. ¿Está bien? ¿Correcto? Y de ahí van a emanar varios planos de la realidad, varios planos de la realidad que conocemos, ¿no? Pero el más es el nous, es una inteligencia pura, es una inteligencia elevada, ¿ya? Y él decía, pues, de que había una necesidad de, de volver a ese uno, de volver a ese uno, ¿correcto? ¿Ya? Por eso su filosofía decae en una propuesta mística, ¿ya?
Él señala que son 3 virtudes necesarias para alcanzar esa propuesta misma. Tú tienes que desprenderte de tu propio cuerpo, ¿sí? Tú tienes que meditar para eso. Tú tienes que generar la ascesis, la contemplación y el éxtasis, ¿no? Si haces eso, vas a alcanzar a bien, ¿no? Este acercamiento, esta vuelta al uno, al que originó todo, ¿sí? ¿Correcto? ¿Está bien? La ascesis es vivir sin placeres carnales y estar desvinculado de algún interés por lo físico, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Está bien? Es en sí no estar de acuerdo, ¿no? Con estos placeres, ¿no? ¿Está bien? Eso se llama ascesis, un desprendimiento a todo ello, ¿ya? Y la contemplación es hacer un silencio metafísico, concentrado, centrado en ti mismo, ¿no? ¿Está bien? Y abandonándonos, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? O sea, es estar callado, no estar en contacto con nadie, ¿sí? Y hacer la necesidad con los ojos cerrados, ¿no? La necesidad de abandonarse, de desprenderse del propio cuerpo, ¿no? Eso es pasar al éxtasis, a un estado de hiperconciencia e hiperracional, hiperracionalidad, ¿no? Voluntaria. Así vas a salir de ti mismo para crecer y llenarse de luz. Por eso siempre nos decían pues, de que es necesario los ayunos, ¿no? ¿Está bien? Cuando uno ayuna, no está esclavizado el cuerpo. Y entonces la propuesta de alcanzar nada menos que la santidad, o en este caso acercarse a ese entendido uno como Dios, ¿no? Va a permitir que tú señales y alcances esa ataraxia, esa tranquilidad, esa felicidad, ¿no? De esa manera, ¿no? El señor Plotino propone, ¿no? En su filosofía, ¿ya? Entonces esto deviene, pues, a un plano místico, pues, ¿no? A un plano místico, realmente, ¿ya? De ahí en adelante siguió Porfirio, ¿no? Esta escuela, y como te dije, ahí hay, ¿no? Una especie de adormecimiento hasta que se despierta con la presencia, pues, de los padres de la iglesia, ¿no? Que son los patriarcas, ¿no? La patrística. Bueno, en la parte también romana vemos el eclecticismo, ¿no? Con Marco Tulio Cicerón, ¿sí? El eclecticismo con Marco Tulio Cicerón, ¿no? El eclecticismo tiene a bien, como usted un término dice, ¿no? Ecléctico, ¿no? ¿Correcto? Marco Tulio Cicerón fue un escritor y político y orador romano, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Era un hombre muy reconocido por su oratoria, ¿está bien? ¿Ya? Y en sí, él como abogado, ¿no? ¿Cómo así subsistía? Bueno, simplemente defendía a ciudadanos privados, ¿no? ¿Está bien? También anduvo por Asia, estuvo por Grecia, ¿no? ¿Correcto? Donde iba estudiando, ¿no? Hay que tener en cuenta que en sí, los pensadores romanos en conjunto, ¿ya? No desarrollaron un sistema filosófico independiente de lo que habían hecho los griegos, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Correcto. El cristianismo no es más que combinar varias doctrinas a las que considerábamos, ¿no? Formando así su propia doctrina, ¿no? ¿Está bien? Entonces, se debe elegir reunir lo mejor de diversas escuelas para lograr una síntesis de teorías, ¿no? Ese es el eclecticismo, ¿no? Sí. ¿Ya? Causa por el origen del eclecticismo, bueno, el agotamiento de la carga vital de las escuelas, ¿no? Ya habían tocado la ataraxia, ¿no es cierto? La eudemonía, ¿está bien? ¿Ya? Eso detalle, ¿no? La autarquía, ¿no? Entonces ya habían agotado todo eso, ¿no? La polarización en la temática, ¿no? Es decir, de uno se habían hablado pues hasta el cansancio, ¿no? Ya
de cómo llegar a la ataraxia, ya habían hablado, ¿no? Hasta el cansancio, ¿no? La liberación del escepticismo, no, ya todo en sí podía establecerse pues en determinar, dudar de toda presentación de, de, un tema o de una propuesta, ¿no? Y entonces, ya, ¿para qué si al final todo cae en la duda, ¿no? ¿Ya? Y la imposición del probabilismo académico, ¿no? O sea, puede o no calar, puede o no en sí ser aquello de una defensa de una verdad o no. Entonces, no, ya no tiene esa resonancia de antes, ¿no? Entonces, ya que quedaba, ¿no? Hacer de lo mismo, hacer un tipo de resumen y proponerlo, ¿no? El eclecticismo toma de base lo que propuesta por los epicureístas, los estoicistas, otros eclécticos que por ahí estaban, Platón, Genófanes de Colofón, Aristóteles, ¿no? ¿Está bien? Y también pues porque el romano tenía pues un espíritu práctico, ¿no? Tenía un sentido común, ¿no? Al pan pan, vino vino, ¿no? No era muy conceptual ni argumentativo, discursivo como los griegos, ¿no? Entonces, esto hizo pues que sea totalmente práctico, ¿no? ¿No? Sin caer mucho en una que hay que redundar para poder entenderlo, ¿no? Entonces, en síntesis, pues, el eclecticismo, ¿no? ¿Ya? Que combinan varias doctrinas a las que consideran válidas y forman así su propia doctrina, aunque carezcan de unidad integral, ¿no es cierto? Por lo tanto, nunca desarrollaron una propuesta auténtica, ¿no? ¿Ya? Sino que estaban muy dependientes de otras, ¿no? Como están citados ahí Epicurio, los estoicistas, ¿no? Y los anteriores a ellos como Platón, Genófanes o el mismo Aristóteles, ¿ya? Muy bien. La filosofía del pensamiento medieval o cristiano, ¿no? ¿Está bien? Y aquí tenemos que ver la parte, ¿no? De la filosofía medieval, ¿no? Que abarcó del siglo V al siglo XVI, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Esta es la síntesis de este pensamiento medieval, ¿no? Esa es la síntesis del pensamiento medieval, ¿no? Del punto de vista ontológico, nociológico, antropológico y político, trataron temas, ¿no? Ontológicamente hablando, ¿no? O sea, acerca del ser, el existir, ¿no? Ellos consideran que Dios ha creado el mundo, ¿correcto? ¿Está bien? Es el creador, ¿ya? Y se necesitó establecer sustentos filosóficos, ¿no? De la existencia de Dios. Entonces ahí aparece la teología, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, desde el punto de vista del conocimiento, de la parte nociológica, ¿sí? De la parte nociológica, nos dan a entender, nos dan a comprender, ¿ya? Lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Nos van a entender, nos van a comprender que se tiene que tener en cuenta, a bien, dos tipos de verdades. La verdad de la razón y la verdad de la fe, ¿no es cierto? La verdad de la razón y la verdad de la fe, ¿no? San Agustín y San Anselmo sostienen que la fe está por encima de la razón, ¿no? Santo Tomás de Aquino, en cambio, estamos hablando acá sintéticamente de las cosas, ¿no? Habla de una armonía entre razón y fe, fe y razón. En cambio, Guillermo de Ockham, el franciscano inglés, sostiene que por un lado va la razón y por otro lado va la fe. No niega ninguna de las dos, sino que cada una toma su camino. ¿Ya? ¿Está bien? En cuanto a la propuesta de los universales, bueno, los medievales llamaban universales a los conceptos, ¿ya? Debido a que mediante los conceptos es posible referirse a una multiplicidad de individuos u objetos, ¿no? Por ejemplo, el concepto perro no habla de Bobby, que es mi perrito, no, sino que habla de todos los perros del mundo, ¿no? ¿Está bien? Con el concepto manzana no habla
de mi manzana que tengo yo, sino habla de todas las manzanas del mundo, ¿no? Por lo tanto, un universal es eso. Un universal es un concepto, ¿no? Que al referirse al concepto mismo o a ese universal, ¿no? Es posible que esté refiriéndose a toda una multiplicidad de individuos u objetos. En este caso, a todo el conjunto de perros, a todo el conjunto de manzanas, ¿no es cierto? Ahora, el problema giraba, ¿no? En torno a si el universal o ese concepto tiene una esencia que existe independientemente de las cosas, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿No? Si el concepto manzana tiene que ver con el objeto manzana, si el concepto perro tiene que ver con lo que en sí es el objeto perro, ¿tiene que ver o no tiene que ver? ¿No? Eso le llamaba la atención. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, cuando se habla de los universales, ¿no? San Agustín habla de un realismo exagerado, ¿no? ¿Está bien? Habla de un realismo exagerado en la cual había una ascendencia de las ideas de Platón. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Por ejemplo, que para el señor San Agustín, ¿no? El concepto está total y completamente ajeno al objeto, ¿no? ¿Correcto? Es como está hablando la idea de Platón, ¿no? ¿Cuál es el principio de todo? La idea, ¿no? Ya, eso es, ¿no? Entonces, el concepto está total y completamente ajeno a lo que viene a ser el objeto, ¿no? Porque ese concepto está referido a la idea en sí, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Santo Tomás sostenía que no, que tiene mucho que ver con ese concepto, tiene mucho que ver con el objeto, ¿no? ¿Está bien? El objeto tiene que ver con la idea, con el concepto. Entonces, él así hace un realismo moderado, ¿no? Combina ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una propuesta aristotélica de la sustancia, ¿no? Que no es más que materia y forma, forma y materia. ¿Por qué? Porque Santo Tomás estaba influenciado por Aristóteles. Estoy ya advirtiendo eso. San Agustín está como se dice, influenciado por Platón. En cambio, Aristóteles, Santo Tomás está influenciado por Aristóteles. ¿No es así? ¿Ya? ¿Ya? En cambio, Guillermo de Ockham no. Guillermo de Ockham dice, no tiene nada que ver con la idea, ni nada tiene que ver con el objeto, sino simplemente son sonidos, ¿no? Manzana es un sonido, ¿no? Con la cual nos referimos al mundo material, al mundo físico. Se llama el nominalismo de Guillermo de Ockham, ¿no? El nominalismo de Guillermo de Ockham, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, esos son los universales, ¿no? ¿No? Yo me he salteado porque ahora en cuanto al origen del conocimiento, ¿no? San Agustín dice que el conocimiento nace gracias, ¿no? a la iluminación, o sea, a la revelación, ¿no es cierto? A la revelación, ¿no? Eso indica que el conocimiento está en uno. Lo que uno tiene que hacer es reflexionar, uno tiene que en sí, ¿no? Encontrar esa verdad en su interior y a través de eso su razón se va a iluminar y se va a revelar. ¿Está bien? ¿No? Entonces ahí ha surgido, ¿no? Esa iluminación necesaria, ¿no? Esa iluminación necesaria, ¿correcto? En cambio, Santo Tomás dice, no, uno va a conocer las cosas por la experiencia, por la observación del mundo exterior, ¿no? ¿Está bien? Por eso es que San Agustín dice, tú tienes que creer para entender. En cambio, Santo Tomás, ¿qué dice? No, primero entiende y creerás. Son al revés, ¿no? ¿Está bien? Son al revés, ¿ya? ¿Está claro? En cambio, en el origen del conocimiento, Guillermo de Ockham, no. Guillermo de Ockham señala a la generalización, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Por qué? Porque él era nominalista, ¿no? Nominalista, ¿no? Y como nominalista radical, era afirmada que los universales, o sea, los conceptos, no eran más que los nombres de las cosas. Eran los nombres de las cosas, ¿no? Y solo existe lo singular, lo concreto, lo particular. La pluralidad no se debe postular sin necesidad, ¿no? Por ejemplo, si yo digo perro, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Me está refiriendo supuestamente
a todos los perros del mundo. Pero yo no puedo decir perros, porque los perros en el mundo no existen. Existe el perro, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, perro es el nombre que tiene el objeto ese. Ya. Lo que suena en sí es eso nada más. No, no está referido ni al objeto ni a la idea. Es un sonido, perro. ¿Ya? Entonces, gracias, ¿no? Gracias en este caso, al universal, gracias al concepto, ¿correcto? Es que en sí, ¿no? Se puede afirmar, ¿no? De las cosas de alrededor. Pero, ojo, en sentido singular, en sentido concreto, en sentido particular, ¿no? ¿Está bien? ¿Los perros qué son? Es un perro, otro perro, otro perro, otro perro. ¿Ya? Eso es lo que existe, pero los perros no existen, ¿no? ¿Ya? Es un nominalismo que el señor Ockham maneja, ¿no? ¿Ya? Correcto. Esto tuvo mucha influencia en el campo biológico, en el campo teológico, en la propia lingüística, ¿ya? ¿Está bien? En el mundo físico, ¿no? ¿Ya? Él habla pues de la famosa navaja, ¿no? La navaja de Ockham, ¿no? ¿Ya? Es donde dice que hay que hacer una explicación más sencilla para entender las cosas. O sea, la navaja de Ockham saca todo lo que es complicado para entender las cosas. ¿Ya? Eso se llama la navaja de Ockham. No debe multiplicarse las causas sin necesidad. No hay por qué multiplicar las entidades. ¿Sí? ¿Correcto? Esto hay que tener muy en cuenta, ¿no? Eso se llamó la navaja de Ockham. No tienes por qué multiplicar las causas sin necesidad. No tenemos que multiplicar las entidades, ¿no? Lo que es, punto, ¿no? Perro, ya está. No me de perros conjuntos, no multipliques, no hagas difícil las cosas. Eso es lo que dice el señor Ockham, ¿ya? En cuanto a los universales, en cuanto al concepto, ¿ya? San Agustín se deja llegar por el señor Platón, un realismo exagerado, no te olvides, basado en la idea, por eso es que esa idea está en el interior, te puedes iluminar y así encuentras el conocimiento, mientras que Santo Tomás dice que no, nace la experiencia, nace la observación, entonces está razonando y luego de entender vas a creer las cosas como es. Por eso es que él tiene un realismo moderado y sostiene que los universales o conceptos no se refiere tanto a lo que es en sí el nombre que tiene y lo que es al objeto a quien nombra, ¿no? Y el nominalismo de Ockham ya está dado, ¿no? Solamente son voces y que son singulares y concretas y no tenemos por qué multiplicar. ¿Está bien? Por lo tanto, un nominalismo, un concepto solamente es una voz, ¿no? Que se refiere a algo que es singular y punto, ¿no? Y no tienes por qué complicar, ni multiplicar, ¿no? Ni hacer de las cosas una pluralidad. No la compliques. Esa se llama la navaja de Ockham, ¿no? ¿Está bien? Bien. En cuanto a la antropología, él señala que el hombre ha sido creado por Dios, señalan que es creado por Dios y que el alma es de naturaleza espiritual, inmortal y que se relaciona con el cuerpo, ¿no? Y en el campo político, ¿no? Hay una relación entre iglesia y Estado. San Agustín dice que el Estado se tiene que subordinar a la iglesia. Santo Tomás dice, cada una es autónoma, pero se debe complementar, siempre armonizando Santo Tomás, ¿no? Cada una es autónoma, el Estado es autónomo, la iglesia es autónoma, pero ambos deben de complementarse. Guillermo de Ockham siempre separando todo, ¿no? Por un lado va la iglesia, por otro lado va el Estado, se acabó, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? No, por ejemplo, ¿no? Si hablamos del aborto, ¿no? ¿Qué opinión tiene el Estado? ¿Qué opinión tiene la iglesia? ¿Mm? ¿Está bien? O si no, hablamos de esa famosísima, ¿no? Ideología de género. ¿Qué opinión tiene el Estado en la parte del Ministerio de Educación? ¿Y qué opinión tiene, en este caso, la iglesia, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Sí, así es, ya soy. Así es. ¿Ya? Las ideas. ¿Sí? Y el señor, en cambio, Ockham, no, por un lado va el Estado, por otro lado va la iglesia. No tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Y en cuanto al origen del poder, todos, ¿no? Señala que es divino. Sí, sí pues, ¿no? Tuviera esa propuesta del señor Ockham, me dicen que estaba adelantado a su época, ¿no? Así pareciera, ¿no? ¿No? Bien, así pareciera. Muy bien. Esto es la síntesis. Ahora, tú tienes acá
de San Agustín, lo que te manifesté está acá escrito, ¿no? ¿Ya? Él pertenece a la patrística, ¿está bien? Él pertenece a la patrística, San Agustín, ¿correcto? Es una filosofía de los padres de la iglesia. En sus inicios, esta filosofía de la patrística tuvo como propósito defender la doctrina cristiana, ¿ya? Contra los ataques de otras religiones paganas que le llamaban, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Sin embargo, su misión primordial fue la de formular y reducir racionalmente a un sistema los dogmas cristianos con ayuda de la filosofía griega. O sea, los dogmas cristianos, los escritos cristianos que hablaran sobre la divinidad de Cristo y toda en sí las escrituras, ¿no? Deberían de tener un sustento lógico, ¿no? Y manejaron para ello un sustento racional propio de la filosofía griega. O sea, ellos manejaron la filosofía griega, ¿correcto? Platónica, aristotélica, ¿ya? Helenística romana, para sustentar en sí lo que decía la Sagrada Escritura. Eso se llama teología, ¿no? Por eso se llama, pues, apologetas, ¿no? De apología son defensores, ¿ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Ahí está San Agustín, ¿no? Tenía influencia maniquea y platónica, sobre todo platónica. Maniquea viene de una religión, ¿no? De Maní, que era un persa, ¿no? Que tiene a bien pues toda una ideología que está al margen de lo que tenemos que hablar sobre San Agustín, ¿no? Más bien sí tuvo una influencia platónica, ¿no? Bastante, ¿ya? Y Platón, tú sabes que la idea, ¿no? Es lo primordial que está en el interior del hombre, ¿no? ¿No? Incluso él manejaba, pues, la propuesta de Sócrates que la verdad está en el alma, ¿no? Y esto fue entregada por Dios, ¿no? La letecha, ¿no? La filosofía dice querer saber por la fe, ¿no? Sus obras, las confesiones, la ciudad de Dios, pero tuvo una inmensidad de obras, pero las más famosas las confesiones y la ciudad de Dios. Considera que Dios crea el mundo a partir de la nada, junto con el tiempo y el espacio. Dios crea al hombre. No hay tiempo coeterno a Dios. O sea, Dios es sin tiempo. Dios es uno. Dios es uno y trino. Trino, ¿por qué? Porque trino es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Es omnisciente, ¿no? O sea, está presente sin necesidad de un tiempo, es omnipresente, ¿correcto? Está en todas partes, es inmenso, ¿no? Es bueno, es atemporal, ¿no? Ahí está la teoría de la iluminación, ¿no? Esa teoría de la iluminación es que Dios lo hace con la fe. Entonces tú, a recapacitar, a reflexionar, tú te vas a encontrar, ¿no? Lo que Él pasó. Es decir, Dios está, Dios nos manda su presencia en nuestra alma. Y lo que pasa es que en el libre albedrío, nosotros en este deambular de este mundo, tenemos dos caminos. O te deja llevar por las exigencias mundanas, esto me hace recordar a los estoicistas, o te deja llevar por las propuestas, ¿no? Divinas, ¿no? De la iglesia, ¿correcto? Entonces, los estoicistas que decían, no, yo soy alma, ¿no es cierto? Pero que decían los epicuristas, no, yo soy terrenal, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿a quién haces caso? ¿No? Si tú escoges el camino mundano, te apartas de Dios, te olvidas de Él. Lo tienes olvidado, en el fondo de tu memoria olvidado. Pero si tú lo buscas, reflexionando, ¿no? Evaluando tu vida, como tiene que ser, ¿no? Y bien lo decía Sócrates, del cual es defensor de ello, posteriormente fue Platón, ¿no? Cuando él hablaba en su diálogo, ¿no? Una vida que no sea evaluada no merece vivirla. Entonces hay que evaluar, ¿no? En esa búsqueda del bien, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Tú sabes que decía el señor Platón. No decía que hay niveles de ideas y el nivel superior es el bien, ¿ya? San Agustín reemplaza el bien por Dios, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que buscarlo en esa reflexión, ¿no? En esa recapacitación, hay que recapacitar, ¿correcto? Y cuando llegas a eso, tu razón es iluminada con la presencia de Dios y lo encuentras, ¿no? ¿Está bien? Y ya no eres duro de corazón y lo liberas, ¿no? Y Él se empodera de ti. Entonces, ¿qué ha pasado? Crees y al creer vas a entender, ¿no? Por eso que la inteligencia es la recompensa de la fe. Acá lo dice, ¿no? La inteligencia es la recompensa de la fe. Si somos puros, o sea, somos iluminados en esa reflexión, vemos la verdad. ¿Me entiendes? Eso es. La fe despierta con la conversión.
¿Mm? ¿Y cómo te convierte? Reflexionando hasta que Dios ilumine tu razón y se revele su presencia. La verdad está en el interior del alma. Eso es lo que decía, pues, Sócrates, Platón, ¿correcto? Está bien. ¿Y esa verdad qué es? Es Dios, es Dios. Tienes que encontrarla. El hombre fue creado de imagen y de semejanza de Dios y el hombre genera el libre albedrío. Dios no te dice, hijo, sigue este plan. No, no, no. Tú tienes dos caminos. O estás con Dios o no estás con Dios. El no estar con Dios está en este mundo, que cumple solamente, ¿no? Deseos pecaminosos, placenteros, yo qué sé. ¿Correcto? Por eso la teoría de la gracia, no convertir la voluntad en buena. Teoría de la gracia en esa reflexión. ¿Ya? Y hay el mal, hay tipo de mal, el mal natural, ¿no? Desastres, temblores, epidemias, como estamos viviendo. El mal moral, la persona que incumple normas morales, ¿no? Y el mal ontológico que nosotros hemos venido ya, ¿no? Con el pecado original, ¿no? Bien, esta es la patrística, ¿no? Y hay un montón, ¿no? Acá hay un montón de, de personajes, San Tertuliano, San Clemente de Alejandría, Orígenes, ¿no? San Ambrosio, ¿no? Y de ahí pasamos a la escolástica. ¿Está bien? Y ya pasamos a la escolástica, ¿no? ¿Está bien? La escolástica es a partir del siglo X, ¿no? Ya. Y aquí en la escolástica es donde se habló de lo que ya hemos mencionado, el problema de los universales y de la doble verdad, ¿no? Eso ya lo hemos tocado, ¿no? La escolástica trataba de difundir y educar en el cristianismo con la fundación de universidades y también de escuelas, ¿ah? Para generar la fundamentación racional del dogma cristiano, ¿ya? Del dogma cristiano. Los colegios, las universidades han surgido dentro de los conventos, ¿sí? ¿Ya? También se llamaban los catedralicios porque estaban dentro de las catedrales. Entonces, cuando tú hablas de escolástica, habla de escuelas, ¿no? De universidades que están dentro de los claustros de las iglesias católicas cristianas de ese entonces. ¿Ya? ¿Correcto? Y están pues los dominicos, ¿no? Sobre todo con ellos, ¿no? Los iniciadores en ese sentido, ¿no? Ahí está Santo Tomás de Aquino, ¿no? Año 1225, 1274, ¿no? O sea, tuvieron que pasar 8 siglos aproximadamente hasta que apareciera, en este caso, Santo Tomás. Pero ya antes, otros, ¿no? Otros, San Anselmo, ¿no? Está bien, San Alberto Magno, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino. Son tipos que han hecho, caramba, cosas extraordinarias, ¿no? En el campo de la astronomía, la medicina, etcétera, ¿no? Y en la fe, ¿no? Santo Tomás de Aquino, como San Agustín, no han hecho ningún milagro. El milagro que hicieron fue escribir para sustentar la existencia de Dios desde un punto de vista filosófico y racional, ¿no? ¿Ya? Bueno, esto es lo que también ya te había hablado en la diapositiva de resumen. Ahí está, ¿no? Dominico, sacerdote dominico, teólogo, ¿no? O sea, un filósofo que busca sustentar la existencia de Dios a través de propuestas argumentativas lógicas, ¿no? Fue influenciado por Aristóteles. Señala que la filosofía es sierva de la teología, sus obras, dentro de muchas que tiene, la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles, ¿no? Está bien, ahí expone sus teorías, ¿ya? La razón y la fe se complementan, ¿no? Ojo, tienes que entender para creer. Tienes que entender para creer. Si entiendes, vas a revés de San Agustín, ¿correcto? La razón y la fe se complementan, ¿sí, no? Por ejemplo, sí, eso es verdad, ¿no? Se complementan, no están separadas, ¿no? Por ejemplo, por decirte un caso peruano, bueno, hay varios casos, pero uno nada más, ¿no? Del ex cardenal de Lima, ¿no? Del Perú, el señor Juan Luis Cipriani, ¿no es cierto? Juan Luis Cipriani perteneció a la orden sacerdotal, ¿no? A la orden del Opus Dei, ¿correcto? ¿Ya? Y llegó a ser sacerdote, obispo, cardenal, ¿no? O sea, llegó a lo más alta de los niveles eclesiásticos, ¿no? De la fe cristiana y católica en el Perú, ¿correcto? ¿Ya? Pero él, por ejemplo, él, él también es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿sí? Él es ingeniero industrial, estudió en ingeniería. No estudió en una universidad privada, no, ingeniería, ¿correcto? Incluso él fue seleccionado de básquet en el Perú en los años 60, ¿sí? Él incluso fue campeón sudamericano de básquet, ¿no? Un deportista destacado, ¿no? Y con Perú, en básquet, compitió en las Olimpiadas de Roma, sobre los años 60, ¿no?
Y aparte de ser ingeniero industrial de la UNI, ¿no? También, mira, sacerdote y mira hasta dónde llegó, ¿no? Correcto. Nosotros creemos que el sacerdote está en el nombre del Padre y el Hijo. No, hoy estudia. Hay sacerdotes que son médicos, psiquiatras, hay sacerdotes que son contadores, administradores. ¿Ah? Sí, sí. Así es que uno cree, ¿no? Que lo que ven las novelas, no nos metemos en ese mundo y creemos que es así, cuando no es así, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? Eso es lo que en sí se tiene, ¿no? ¿Correcto? Y mira, para tu libro rapidito, porque es tarde ya, yo conozco a un sacerdote, ¿ya? Que joven, ¿sí? ¿Está bien? Y que es ingeniero químico, salido de la Universidad del Callao, ¿ya? Él es sacerdote. Ahora te doy otro más. Es pitagorino, ha sido mi alumno. Él es ex pitagorino, ¿no? O sea, la razón y la fe se complementan, ¿no? ¿Ya? Bueno, sigamos, ¿ya? Por eso dice, entiende para creer. Los sentidos verifican la existencia de Dios. Los sentidos verifican la existencia de Dios. En el rostro de un niño yo veo ahí la presencia de Dios, ¿no? En todo ese tumulto yo puedo muy bien ver, ¿no? La grandeza de Dios, ¿no? Lo que nos da este mundo, lo que da esta tierra. Uno tiene que darse cuenta que esto no puede ser por el azar. Esto tiene un sustento, ¿correcto? Esto tiene un sustento. Y razón por la cual él plantea bien las 5 vías de la existencia de Dios. Y ahí están, ¿no? Ahí están estas propuestas que nos da a conocer el gran Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ahí está, plantea 5 vías. La vía del movimiento, ¿no? Donde dice Dios es motor inmóvil, ¿no? Donde dice Dios es motor inmóvil, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo se mueve, pero hay algo que no debe mover, pero sí mueve a todos. ¿Y eso qué viene a ser? Tendría que ser Dios, no queda otro. En la segunda vía, ¿no? Es la vía de la causalidad eficiente, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? Todo es un efecto de movimiento, todo está en causa, pero una causa debe ser en sí la que genera todo ello, ¿no? Por lo tanto, si todo está como un efecto, es porque hay una causa en su movimiento. Pero hay una causa que no tiene causa. Es una causa incausada, y eso es Dios, la causalidad eficiente, ¿no? ¿Está bien? La tercera vía es la vía de la contingencia de los seres, ¿ya? No es posible que todos los seres sean solo posibles, no. Son, ¿ya? Son, ¿ya? ¿Correcto? En tal sentido, lo que puede no existir necesita de algo que lo haga existir. Y Dios es ese ser necesario que hace existir. Esa es la tercera vía, ¿no? De la contingencia de los seres, por la existencia de Dios, ¿no? La cuarta vía, la perfección de los seres, ¿no? ¿Qué implica esto? Que Dios es el ser por esencia, ¿ya? No es posible que todos los que en sí existen, ¿no? Sean a bien determinados como únicos. No, hay unos seres que tienen mayor funcionalidad de otros, y así sucesivamente hasta llegar al ser que es único y perfecto. En este caso, tiene que ser Dios, por esencia, ¿no? Y la quinta vía, el orden cosmológico, ¿no? No es posible que todo esto sea por el azar, ¿no? No, esto se debe a una causa ordenadora, y eso es Dios, que es una suprema inteligencia, el orden cosmológico, ¿no? Esas son las 5 vías por las cuales Dios dice existe para el Señor Santo Tomás. La razón conoce verdades del mundo y la fe verdades reveladas. O sea, dice, hay conocimientos que es propio del hombre y hay conocimientos que corresponden a Dios, ¿no? ¿Está bien? Él señala que el alma racional es la única forma sustancial del hombre, que está compuesto de materia o cuerpo y alma o forma, ¿no? O sea, él señala que sí, el alma es inmortal, ¿no? Al momento que se deja este mundo, ¿ya? Dios es acto puro, ya te dije. El fin último del hombre es la felicidad o contemplación de la actividad del conocimiento, ¿no? Basada en la fe y llegar así, en este caso, a la salvación. Bueno, es lo que nos dice el gran Santo Tomás. Él es el único, se dice de él que es el único sabio entre tantos santos y el único santo entre tantos santos. Santo Tomás de Aquino. ¿Correcto? Bien, bien. Aquí tenemos a bien estas propuestas, ¿no? En la número uno, la respuesta va a ser la letra B, ¿no? Está hablando aquí ya de los helenísticos romanos, ¿no? ¿Está bien? ¿Con quién? Con Epicuro,
¿cierto? ¿Ya? En la número 2, bueno, una vez que leamos, vamos a ver aquí que la respuesta va a ser del estoicismo, ¿ya? Los estoicos, ¿sí? Hay que resalzar el alma, ¿no? ¿Está bien? Sin un decir, letra D, ¿cierto? En la número 3, en la número 3 también es escuela helenística romana, sobre todo, ¿no? Romana, y esto corresponde a Plotino, ¿no? Estoy hablando de la letra C, el neoplatonismo, ¿no? ¿Está bien? La letra C, el neoplatonismo. En la número 4, ¿no? Vamos hablando aquí, ¿no? Acerca también de lo que en sí vienen a ser las escuelas helenísticas, y aquí estamos hablando del gran cínico Diógenes, ¿no? Así es, Luis, o sea, está inspirado en Diógenes, ¿no? En la número 5, en la número 5, seguimos con la misma propuesta, ¿no? ¿Y esto quién es? Cínica, claro, ¿no? Cínica, ¿no? Vivir simple y de acuerdo a la naturaleza, ¿no? En la número 6, hablando de Guillermo de Oca, de lo que te hablé, la primera es falsa, la segunda es falsa, la tercera tenía, la cuarta no. Ese sí es el nominalismo puro de Guillermo de Oca, la letra B, ¿no? En la número 7, bueno, este es un pequeño texto muy importante, ¿no? Y donde se ve la influencia aristotélica sobre Santo Tomás. Por eso que la respuesta es la letra D, ¿no? Incorporó la filosofía aristotélica para fundamentar la existencia de Dios. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien. En la número 8, en la número 8, ¿no? Aquí vemos la parte escolástica, interesante, ¿no? Aquí la respuesta es la letra A, solo uno en la que vale. ¿Ya? En la número 9 también estamos dentro de los catedralistas, estamos dentro de la escolástica pura. Y en la número 10, en la número 10, la respuesta es que tanto la razón como la fe son, claro, ¿no? Es complementario, la letra D. ¿Ya? Bien, tienen ahí la tarea. Háganlo, por favor. Ustedes siempre tienen ahí claves de la tarea. ¿Ya? Vayan corriendo al foro. Yo lo sigo por el chat. ¿Ya, muchachitos? Corran, corran. Corran. Sin empujarse.